y la gente que sabe y que piensa. Así que hoy tenemos el gusto de saludar aquí en vivo, que creo que es el primer invitado. Es el primer invitado que tenemos en el programa. Del programa, sobre todo después de la remodelación que hemos tenido aquí en la radio pública. Así que lo saludamos a Darío Barriera, que es... a ver, lo voy a describir como él se describe a sí mismo. Creo que lo escribió él, no creo que lo haya escrito esto Pablo Makoski para Revista Rea. Sí. Lo debe haber escrito él. Dice: nací en Maciel en 1966, soy hincha de Racing y desde hace un año abuelo. Dos sentimientos inexplicables. De vez en cuando todavía toco el piano, tenemos uno ahí, así que podemos hacerlo tocar el piano en un rato. Investigo y enseño historia, esas actividades son mi trabajo, pero también mi pasión. Me permiten esa combinación la Universidad Nacional de Rosario, donde soy profesor titular de Historia de América Colonial y dirijo el programa Malvinas y Atlántico Sur, y el CONICET, donde me desempeño como investigador principal en la unidad ejecutora ISHIR, que la verdad no sé qué es, pero nos lo va a contar seguramente Darío Barriera. Y bueno, parte de su trabajo se puede encontrar, por supuesto, en la página del CONICET. Así que, Darío, es un gusto tenerte acá en Relator Espacio Nacional. Bueno, el gusto es mío y además un honor, no sabía que era el primer invitado. Hubiera traído algo, pero es fácil decirlo ahora. Sí. Tuvimos, no sé si te habrás enterado, pero tuvimos una mudanza en el medio desde que arrancó nuestro programa. Uh-huh. Fuimos de un lado para el otro y ahora en nuestro renovado estudio. Hermoso. Con auditorio incluso, para que vengas a dar alguna clase. Tenemos la chance de recibir gente, así que también para nosotros es un gusto. ¿Me puedo empezar por esto de soy hincha de Racing como claro. Una de esos sentimientos inexplicables? Bueno, una identidad, una marca de identidad. Sí, después eso se fue volviendo un sentimiento, pero yo soy hincha de Racing antes de haber sentido nada. O sea que, claro, viste que no se sabe si el huevo o la gallina. Bueno, claramente el huevo, y después las gallinas, porque nacieron otras cosas antes que gallinas de huevos. Y eso de ser de Racing viene de amigos de mi padre, porque mi padre era canalla. Un amigo de mi padre, particularmente de Cerodino, me regala muy chiquitito de bebé, camiseta, las mediecitas, esto, lo otro. Racing en un buen momento, 66, 67, nazco en el 66. Y después soy de los que han padecido 35 años de sequía, claro. hasta el grito con el Gran Mostaza, que parecía una broma, ¿no? Porque ganamos ese torneo el 27 de diciembre y la tapa del diario cayó un 28 de diciembre. Sí. Feo. Y además en el marco de esa crisis institucional tremenda, ¿no? Que había más presidente que pelota en la cancha, o sea... No, fue terrible. Pero bueno, por eso te digo, primero la identidad y después el sentimiento. Y además, Darío escribió Grietas Argentinas, y es un tópico para traerlo al programa, para hablar no solo de Newell's y de Central, no solo de la política, sino, evidentemente, este país ha sido atravesado por grietas, lo va a explicar él mejor que yo, por supuesto, pero valía la pena, por eso también la charla, Ariel. Sí, libro que ya entró en su segunda edición, y algo tan argentino, ¿no? Como es la grieta, como el estar de un lado y del otro, donde tener siempre las ideas encontradas, a veces de buena manera, otras veces no, como este país lo ha demostrado casi desde su nacimiento, o casi desde antes de ser Argentina, ¿no? Porque uno habla de Argentina, para Argentina es algo nuevo relativamente a lo que es el mundo, y primero en la génesis de por qué hacer un libro sobre las grietas argentinas. Bueno, la idea me asaltó a mí, digamos. Yo empecé a despertarme con esta idea mañana tras otra y anotar en un borrador, que era un borrador, no digo un cuaderno, porque la verdad que era una hoja, un Word, ir anotando cosas y empecé a pensar ya estas dicotomías asociadas con personas que podían hablar sobre ellas. Entonces fui armando una especie de índice de un libro colectivo
que por ahora, por ese momento, digamos, lo tenía yo solo en la cabeza. Y empecé a conversarlo con mi mujer, que además es historiadora y entendió muy bien de qué iba esto, y me dijo, bueno, no te quedes con las ganas, dale, hacelo. Y claro, cuando empiezo a hablar con cada uno de los colegas, yo tenía 50 y pico de grietas, digámoslo así, y de diferentes momentos de la historia y sobre distintos temas, es decir, políticas, futbolísticas, artísticas, gastronómicas, y a cada uno se le ocurría alguna otra cosa más. Y si no, a algunos se le ocurría a quién tenía que recurrir para eso, por ejemplo, ¿no? Es decir, llegaban los nombres por recomendación, etcétera. Bueno, y fue interesante porque finalmente lo que yo hago es imaginar el libro, empujar el proyecto, que fue muy colectivo, pero al final coordinar una cosa que, bueno, fue maravillosa porque desbordó todo aquello que yo había imaginado inicialmente, ¿no? Hablaste de identidad antes con respecto a Racing. La grieta también es una marca de identidad. Digo, esto de separarme de lo que no quiero ser. O sea, ser lo otro. Entiendo. ¿Sí? Yo estaba por hacer eso que hacen todos los entrevistados, que yo detesto, que es contestar antes de terminar de escuchar la pregunta. Y lo bien que hice en morderme la lengua, porque, claro, agrietar, digamos, que forma parte del proceso para identificarse. Esto es así. Yo lo digo en el prólogo del libro. Las grietas no son malas. Las grietas aclaran, sirven para organizarse, sirve para ver cómo uno está parado respecto de las cosas importantes de este mundo. Sirven. El problema es vivir como si todo fuera una grieta. El problema es caerse en las grietas. El problema es no saber o ignorar completamente que uno está en la vereda de enfrente del otro respecto de una grieta, pero lo tiene al lado respecto de otra. Y en la comprensión de todo esto se juega la magia de que podamos vivir juntos. Es decir, en el proceso infinitamente complejo de que todos podamos identificarnos sin eliminar al otro, es decir, conviviendo con el otro incluso conflictivamente, bueno, se juega esto, como yo digo, la posibilidad de vivir, por ejemplo, en un marco nacional, es decir, por ejemplo, en que a pesar de todas las diferencias que tengamos, nos reconozcamos como argentinos y argentinas. Yo creo que es un tema muy, muy interesante, y otra cosa de la que me fui dando cuenta con el tiempo, o fui confirmando con el tiempo, es que yo sospechaba que en otros países también era igual. Y algunos me decían, no, esto es nada más acá en Argentina, porque nosotros somos así. No, me parece que esto es algo más universal. Y efectivamente, cuando colegas de Chile, colegas de Perú, colegas de España, de Francia, empiezan a recibir el libro, y dicen, nosotros podríamos hacer uno igual con esto. Claro. Y tienen algunas decenas de grietas bien interesantes, muchas de ellas desconocidas para nosotros, ¿no? Mirá. Dentro de este libro de las grietas, bueno, nosotros somos un programa deportivo, hay algunas deportivas. Si uno habla futbolísticamente, una de las grandes grietas de la historia de nuestro deporte, por ejemplo, es el menotismo contra el bilardismo. También tiene River contra Boca, River versus Boca, en realidad. Me gustó mucho, que la verdad, aparte por el tema, es la de Felicia Piedrola y Mari Terán de Weiss. Y también la otra era maradonismo, antimaradonismo, ¿no? Encima, bueno, hace poquito tuvimos el cumpleaños de Diego, el más grande futbolista de la historia de nuestro país. Podría haber 1000 también, solamente dentro del deporte. Bueno, una última podría ser Maradona versus Messi, me parece, donde tal vez los mayores de 30 somos más maradonianos, los menores tal vez sean más de Messi. Sí. No. Yo creo que es hermoso lo que planteas, porque, por ejemplo, me voy a correr un poquito y voy a decir, hay una grieta muy santafesina más que argentina, que es vino-cerveza.
Claro, es sí. muy santafesina y escribió muy bien sobre eso un colega de la ciudad de Santa Fe, que es Luciano Alonso. Y la grieta no es tinto o blanco. Y yo creo que claro, Maradona Messi es tinto blanco. O sea, yo te contesto como Horacio Guaraní. ¿Por qué O? Claro, ¿Por sí. qué O? Yo lo comparto con vos, pero digo, me parece que hay... Sí, por ahí a lo mejor sería la grieta sería mesistas versus antimesistas, ¿no? Que en un momento había un montón. Exacto, sí. Eso podría bueno, ser. como la de Maradona o anti-Maradona. Que creo que maradonianos, antimaradonianos lo expresa muy bien, que así se llama. Creo que esa la hizo Juan Pablo Molfino. Y lo expresa muy bien, pero además yo creo que le pasa una cosa terrible. Me la acaba de entregar o me la estaba entregando y fallece Diego. Ah. Un quilombo, flor de lío, porque bueno, como pasa siempre, muchos se dieron vuelta como una media, ¿no? Con Messi pasó lo mismo. Pero, y eso que todavía vive. Pero el fallecimiento de Diego produjo algunos retoques en algunas posiciones. Sí, se dice que la muerte mejora a la gente y en el caso de Diego se supone que también, ¿no? Sí, bueno, puede ser. Sin embargo, creo que en materia de gustos futbolísticos, transitar por esas grietas, es decir, hablar de ellas, examinarlas, como hacen los autores de los capítulos, lo que nos muestran es que en realidad no es tan blanco y negro. Es decir, que ni Menotti era tan lírico, ni el menotismo es tan lírico, ni el bilardismo es tan ríspido, ni tan resultadista, ¿no? Es decir, que hay mucha elaboración en lo que era el juego de bilardo, muchísimo trabajo, mucho refinamiento, pero bueno, hay que también tener la capacidad para poder apreciarlo. Esto para algunos es un problema. En cambio, para el que hace los exámenes de las grietas, en general van hacia ese camino, ¿no? Es decir, mostrar que las tensiones son parte en todo caso de una divulgación que aplana, de una divulgación de las ideas simplificadas, que son muy funcionales al negocio del odio. Esto lo agrego yo, que es una preocupación mía. Me parece que el negocio del odio vive mucho, respira, esto es oxígeno para el negocio del odio, y que el negocio del odio en general no es muy redituable, digamos, a la hora de pensar. El negocio del odio es que vos reacciones con lo que tenés a flor de piel, y esas reacciones en general te llevan a tomar decisiones malas, en un problema de tránsito o frente a una urna. Es así, estamos hablando con Darío Barriera, historiador, escritor, docente y además publicó junto con otros colegas, estudiantes, incluso alumnos suyos, supongo algunos, Grietas Argentinas. Sí, y colegas tuyos. Ah, también. Algunos, sí. Bueno, libro, a ver, tiro nombres, el propio Darío, Fabio Wasserman, Marcela Ternavasio, Camila Perochena, todos historiadores del primer nivel de la Argentina. Estamos hablando, realmente ha sido impresionante la gente que ha escrito, no todos son tan buenos los que han escrito en ese libro. Nada, sí, la verdad que totalmente recomendable, segunda edición, así que súper recomendable. Darío, bueno, justamente sos académico del lado de las ciencias sociales, estás en la historia. Siempre que a lo mejor por afuera se ve tan distante, ¿no? El tema de la academia y el fútbol. La academia con su lenguaje, con su forma de vida, ¿no? Porque uno realmente no es fácil ser académico con algo tan popular como el fútbol, y que el común de la gente tal vez lo ve muy, muy alejado uno del otro. Sin embargo, bueno, vos nos contás de tu gran pasión por el fútbol y por Racing. Sí, y no solo la mía. Claro, yo creo que no sos el único. Claro. No, en absoluto. Creo que es un universo bastante futbolero. Por supuesto que como en todas partes hay gente que no le interesa, pero es un universo muy futbolero acá mismo en el ISIR, que de paso te ayudo a descifrar la sigla. Sí. La sigla es Investigaciones Sociohistóricas Regionales. Ahí pero va. ¿qué es? Es una unidad ejecutora del CONICET, que se dedica a la historia regional
y bueno, produce conocimientos, digamos, enmarcados en ese rubro. Qué bueno. Conocimientos y servicios. También prestamos algunos servicios, aunque no parezca. Pero sí, es un mundo muy, muy futbolero y que tira de la pasión también para trabajar, porque otra cosa que no somos las historiadoras y los historiadores es gente que se mantiene al margen de lo que pasa en el mundo. Es decir, en general los problemas que nos interpelan no están solamente vinculados con el periodo en el que los trabajamos. Son problemas más grandes, son problemas mayúsculos. Problemas que pueden ser económicos, pueden ser culturales, religiosos, políticos, ideológicos, etcétera. Uno tiene que trabajar sobre un pequeño recorte, pero los problemas nos vienen de la sociedad. Nosotros somos, de alguna manera, los que tenemos que devolver, sobre todo los que pasamos por la universidad pública, tenemos que devolver a la sociedad, tratando de comprenderla, interpretarla y de darle elementos para mejorar, para superarse. Es una mirada muy optimista, pero bueno, yo soy optimista. Así que es así. Como hombre, bueno, y ahora te llevo a vos como hombre de la historia, el deporte, claramente lo que hoy conocemos como deporte, esta actividad moderna, este deporte moderno, nacido en Inglaterra, si se quiere, tan importante en los últimos 150, 160 años en el mundo. ¿Qué lugar ocupa dentro de la historia? Porque a veces como que me parece, tal vez me equivoco, yo no soy historiador, no vengo de ese palo, pero con todo lo que ha generado el deporte, estamos hablando una actividad que solamente en Argentina, si analizamos el fútbol por fin de semana, debe movilizar 1,5 millones de personas más o menos, contando todo, solamente el fútbol. Ni hablar del mundo. ¿Qué lugar ocupa dentro para vos, dentro de la historia como ciencia? Porque no se lo ve tanto al fútbol. Y de última, también te la uno, la pregunta con otra que te iba a hacer, si crees que los estudios, o que la historia en realidad como ciencia, tal vez sea la que está un poquito más atrás en cuanto a los estudios del deporte y del fútbol en particular, porque se ven trabajos de sociología, antropología, también de filosofía, pero como historia viene ahí remando un poquito atrás con respecto a las otras. Sí, estoy de acuerdo completamente con lo que decís. El tema es que dentro del ancho campo de las ciencias sociales hay otras que picaron en punta y que trabajan bien, y acá hay que decir algo a favor de la historia que explica esta ausencia y otras. La historia tiene una virtud que es su gran problema, que es que no reifica sus métodos, es decir, no los hace oscurantistas. Los historiadores no le negamos a nadie mostrarle cómo se trabaja. Entonces, vos tenés sociólogos que hacen historia, antropólogos que hacen historia, filósofos que hacen historia, médicos que hacen historia, periodistas que hacen historia. No estoy hablando en todos los casos de la calidad de cómo lo hacen, pero ninguno ignora cuáles son los métodos. ¿Y por qué? Porque los historiadores, las historiadoras nunca hemos ocultado. Es más, parte de nuestro ADN es mostrar siempre cómo lo hacemos. Entonces, eso, de alguna manera, ha permitido que, como decía un gran historiador en los años 70 en Francia, nos demos vuelta y lo único que veamos sean sociólogos del pasado, antropólogos del pasado, filósofos del pasado, etcétera, etcétera. Y no está mal, porque eso te toca la oreja, decir, bueno, esto nosotros lo podríamos hacer, quizás lo podríamos hacer mejor. Bueno, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Ahí el historiador, en líneas generales, lo que encuentra o casi siempre se plantea en primer lugar es un problema de archivo, de accesibilidad de fuentes, patapín, patapán. Pero bueno, los que vienen de otras disciplinas lo hacen muy bien y no le esquivan a la fuente, las consiguen, las analizan, dan sus resultados. A mí me parece muy cierto lo que vos decís y además voy a tomar nota muy seriamente de esto porque en un futuro yo creo que desde Rosario tendríamos que impulsar una línea de trabajo. No puede ser, coincido contigo, que por ejemplo la ciudad de Rosario y su región, que son
en dos cosas son muy, muy importantes. Se me ocurre una tercera, pero no es muy linda. Pero es una gran productora de futbolistas y es una de las cuencas lecheras más importantes del país. Y no hay una buena historia de la leche, no hay una buena historia del tambo. Yo hace años que vengo protestando contra esto, pero tampoco hay una muy buena historia profesional o un equipo que vos lo detectes muy fácilmente dedicado, por ejemplo, a explicar por qué esta región es tan rica en la producción de futbolistas. Así que tomada la propuesta. Bueno, acá en Rosario hay no hay muchos profesionales de la historia que se dediquen al deporte o al fútbol en particular. Sí está, Diego Roldán, ha trabajado bastante. Hay un par más ahora, lamentablemente no recuerdo los nombres, pero Diego Roldán creo que es de alguna manera el referente de los pocos que ha trabajado, también muy futbolero, creo, digo, no lo conozco personalmente, pero por lo que he leído, me parece que también Leproso, ex arquero. Sí. Y además, pero Diego tiene producción sobre el deporte más allá del fútbol. Claro, y él estaba interesado en el ocio, digamos, o en las cuestiones del entretenimiento y la sociedad, o sea que no solo sabe de fútbol. Te pregunto respecto de tu trabajo y de tus orígenes respecto de la historia, o sea, de tu deseo de aprender primero antes de ser profesor y demás. Porque vivimos tiempos bastante, ¿cómo decirlo? Convulsionados, veloces, dinámicos, y las ciencias sociales, he pasado alguna vez por la Facultad de Letras, parecen ir un poco a contramarcha de la velocidad de las redes sociales, de la inmediatez, del todo es ahora, de corto. Lo vemos hoy en el periodismo, ¿no? Sí. Títulos cortos porque se lee solamente el título y con mucha suerte la bajada, y te tengo que enganchar, porque si no te engancho con el título no entras. Quiero decir, ¿cómo hace la ciencia social hoy para encauzar pibes que vayan para esa rama, ¿no? Historia. Qué pregunta que hizo, porque acá entramos con la divulgación histórica, claro. ¿O no, Darío? Sobre todo, y el revisionismo. Te preguntaba esto por tu deseo de niño, de joven, de adolescente, cuando supongo que habrá surgido algo de toda tu génesis, como después terminaste siendo profe. Sí, bueno, era el Mesozoico, quiero decir, o sea, si yo vuelvo a contar, ya lo he dicho muchas veces, pero si yo vuelvo a contar que yo me entusiasmé con la historia leyendo el manual santafesino, eso no le dice nada a la mayoría de las personas que tienen menos de 35 años. No, era otra época. Yo tenía una definición, una vocación por esto ya a los 10 años, o sea que no me parece que sea paradigmático, más bien es una cosa rara. Ahora, lo otro que preguntaste es un problema sobre el cual conversamos todo el tiempo, todos los que trabajamos en esto, y nuestro interés es, obviamente, enganchar más gente, más jóvenes, para que hagan ciencias sociales, pero no para que hagan tweets. Este es el punto. El tweet es un punto de llegada. Es decir, si vos podés comunicar en muy poquitas palabras una muy buena idea, es porque antes hiciste una cantidad de cosas. Yo no quiero decir que esa cantidad de cosas tienen que ser una carrera universitaria. ¿Por qué? Porque tampoco pienso que el propósito de hacer una carrera universitaria sea escribir tweets que valgan la pena. Esto va a pasar. Esto así como vino, se va a ir. Y el objetivo de una carrera universitaria es que vos, al revés, que vos te conviertas en alguien que puede parar la pelota y puede pensar el partido. Si no, picapiedras y corredores hay por todos lados. El objetivo nuestro, porque estamos en una mesa futbolera, no creo que este programa sea escuchado, por ejemplo, por los que están examinando los candidatos al Premio Nacional de Historia. El objetivo de una formación académica no es la de que todo el mundo salga corriendo a decir cosas maravillosas en 15 palabras.
Entonces, bueno, ahí también hay tira y afloje, ¿no? El estudiantado que te dice, bueno, pero esas formas de comunicación son verdaderamente las que hoy marchan, es verdad, pero yo te tengo que decir, yo no te puedo enseñar a fuerza de tweets y memes, porque no vas a aprender nada, te vas a divertir un montón, pero dentro de 10 años me vas a putear en arameo. Yo te tengo que enseñar otra cosa, yo te tengo que enseñar contenido, te tengo que enseñar método, te tengo que enseñar filosofía. Darío, bueno, como historiador, ¿cómo te definís? ¿Qué jugador de Racing serías? ¿Sos Rubén Paz? ¿Sos Atadía? ¿Sos Gustavo Costas? Laborioso. Muy terrible. O Lueshborg, que le da el título a Racing después de... Es muy terrible la pregunta. Tremenda, sí. Es muy terrible la pregunta. Y después viene otra peor todavía, que es, con todo lo que estudió, profesor, ¿cómo nos va a ir en el Mundial? Claro, o sea, sí, obviamente. Eso es fácil, no tengo la menor idea. Me encantaría que nos vaya bien, pero no tengo la menor idea. No, yo a ver, jugador de Racing ninguno. A mí me hubiera encantado ser jugador de Racing y todo lo demás, pero por eso estoy dando clase en la facultad. Sí. Por mis condiciones futbolísticas. Como decía el negro Fontana Rosa, ¿no? Que él no quería ser Cortázar, él quería ser Onega. Sí, bueno, claro, sí, muchas. Y lo otro que decía el negro Fontana Rosa era que tenía dos problemas, la pierna derecha y la izquierda. Sí. No, a mí me gusta muy poco, para no decir nada, correr. Entonces cuando viene algún estudiante y me dice que no le gusta leer, yo le cuento, bueno, a mí no me gusta correr y estoy acá dando clase en la facu. Hay que ver, digo, hay como cosas que preparan para algunos finales y otras que determinan que esos finales jamás van a ocurrir. Bueno, yo no me iba a poner una camiseta ni de Racing, ni de Sacachispa, ni de nada nunca, porque no... además de todos los problemas del negro Fontana Rosa, tenía los propios. Por lo tanto, no, horrible, un jugador espantoso siempre. Y nada, a mí jugadores de Racing me gustan muchos, pero por sus méritos, no creo parecerme remotamente a ninguno. Me encanta. Bueno, el último que me deslumbra vistiendo la camiseta de Racing a Vecchio. Claro. Me encanta. ¿Y le gusta a un hincha de Racing que Vecchio se bese la camiseta y diga las cosas que... Hoy Jonathan Gómez se besó la camiseta. Por supuesto. ¿Sí? Sobre todo si vienen de clubes que quedan a menos de 200 metros. O sea, a la gente le gusta mejorar en la vida. Y eso no se le niega a nadie. Ahí está. A mí, Lolo Miranda, Neri Domínguez, todo me parece gente encantadora que yo le haría un contrato de por vida con el club. Ya que estamos en Racing, volvamos a la grieta del inicio. Claro. ¿Qué piensa el hincha de Racing respecto de esta final, digamos, o de esta semifinal? ¿Hubiera preferido que se termine el año y ya está, otra cosa? ¿O ahora hay que ganarle a Boca y por lo menos calmamos un poco lo perdido? Hay que ganar hasta unas cabezas por el chori y la coca. Hay que ganar lo que sea. Y si se pierde, hay que levantar la cabeza y seguir. No. Sin insultar, como hoy le pasó al pobre Copetti. Hay que seguir. Bueno, qué sé yo, debe ser difícil estar en la piel de un hombre que ligó y tantos golpes como ligó hoy. Y que además creo que dejó la rodilla literalmente en la cancha y se va insultado por los hinchas del propio club. Me parece una injusticia increíble. Es muy difícil estar en los pies de esos jugadores. Yo lo único que esperaba es que no hubiera que definir otra vez por penales, porque ahí sí iba a apagar el televisor, y pues no soportaba otra vez ver, por ejemplo, a Galván parado frente a la pelota, que es una cosa que para el infarto, ¿no? Darío, bueno, estamos a nada del Mundial. Empezamos a hablar, ayer salió el tema de el primer mundial de cada uno. O sea, yo por una cuestión de edad, mi primer mundial que vivía full fue el del 86, encima justamente, me tocó ese. ¿Cuál fue tu primer mundial que vos te acordás? Eso es que a lo mejor uno hasta se acuerda de la zona, los planteles. Andrés Burgo, el periodista, el mejor de nuestra generación, para mí, de mi generación, dice que uno en realidad no es que se acuerda del mundial, sino que uno lo que se acuerda es de la infancia con todo eso. ¿Cuál es tu primer mundial que lo viviste así a full?
Literalmente a full y sintiendo a lo Racing el del 74, porque, bueno, en el 74 Racing la pasaba bastante mal, yo ya estaba bastante informado también porque mi padre me traía la revista Racing. Claro. Del kiosco de Pedrito Costa en San Lorenzo. Dirigida por Neustadt, por Bernardo Neustadt, creo. Y en alguna época, sí, seguramente. Sí. Tenemos varios muertitos de eso. Y lo que me acuerdo muy bien es que en ese mundial Argentina jugaba un partido en un horario que bueno, yo tenía que estar en la escuela y me quedé. Teníamos la tele en casa y perdimos 4-1. Con Holanda, claro. Con Holanda. El famoso partido que Perfumo va corriendo a buscar una pelota y el arquero le dice, ¿a dónde va corriendo? Claro, vamos perdiendo 4-1, le dice. Claro. Y dice, sí. 4-0 fue el 4-1 había sido el partido anterior con Holanda. Andá más despacio que si no hacen 8. Claro, bueno, no, yo puede fallar mucho porque lo que tengo es una imagen mía frente al televisor. Yo tenía 8 años. Tengo una imagen mía viendo un partido así tipo catástrofe, donde el otro era Holanda, y yo tenía la idea que era 4-1, pero puede ser 4-0, sí, tranquilamente. Es más, puede haber sido en diferido. No tengo idea de todas estas cosas porque aparte mi viejo no estaba, se había ido a trabajar. Otra época de la televisión también. Sí, era obviamente blanco y negro, pero bueno, la primera conciencia que tengo es Vladislao Cap, era el técnico. Cap, Baraca y uno más, porque eran 3 en realidad. Bueno, yo me acuerdo del viejo Cap, que era el técnico de Platense. Claro, eso es todo lo que yo me acuerdo. Sí. Y bueno, jugaba Perfumo, y eso era para mí ya era todo. La referencia era, porque él había jugado en Racing, estaba todavía, no sé. Así que ese es mi primer mundial. Y el 78 me acuerdo muy bien, por supuesto, ya con otra conciencia. ¿Y con chance de verlo más cercano, digo, por los partidos que se jugaron en Rosario o no? No, pero bueno, no fui a la cancha yo. Claro. No fui a la cancha, pero por ejemplo, 2 de los partidos los vimos en la casa de un familiar que después vino a la cancha. O sea, cosas más, una vivencia más fuerte, ¿no? Bueno. Darío, te agradecemos mucho. Se nos va el programa, son y 57, pero nos quedaríamos hablando un rato más de fútbol y de todo lo que hemos hablado. Así que un verdadero gusto y ojalá se repita en el corto plazo. Dale, cuando quieran y abrimos el piano y hacemos ahora para la despedida le metemos una cortina de Darío. Gracias, Darío Barriera, historiador, escritor. Compartimos Grietas Argentinas y algunas otras cosas más. De Pedernera, a punto de hacerse